No sé bien cómo empezar esto. Ya borré y reescribí varias veces porque con cada palabra que pongo aquí parece que algo despierta, como si hablar de ello fuera a llamarlo de vuelta. Pero necesito contarlo. Necesito sacarlo antes de que me consuma del todo. Todo empezó una noche de agosto, en el interior de España, en un pueblo pequeño rodeado de olivares y montañas bajas que parecen todas iguales. Quien creció en ciudad grande no entiende lo que es pasar la adolescencia en un lugar así, donde no hay cine, no hay nada que hacer más que repetir las mismas conversaciones de siempre, en el mismo banco de la plaza. Fue por ese aburrimiento que surgió la idea, y hoy daría todo para que hubiera muerto ahí como una broma. Éramos 4, yo, Clara, Javier y Mateo. Cada uno tenía su forma de ser, pero juntos formábamos ese grupo típico de adolescentes que se creen más listos de lo que realmente son. Clara era la intrépida, siempre con ideas peligrosas. Javier era el burlón, el que se reía de todo y hacía chistes hasta en velorios. Mateo era más callado, pero cuando se animaba era el que más se arriesgaba, solo para demostrar que no era cobarde. Y yo solo era el que iba junto, el que no sabía decir que no. La leyenda de las 13 velas todo el mundo del pueblo la conocía, pero nadie la tomaba en serio. Decían que, en el convento abandonado en lo alto de la colina, las monjas realizaban rituales secretos antes de morir en el incendio que destruyó casi todo en el siglo XIX. Contaban que ellas encendían 13 velas en un altar improvisado, cada una representando un voto de silencio eterno. Cuando el fuego consumió el convento, las velas no se apagaron. Los sacerdotes que encontraron los restos dijeron que la última llama solo desapareció después de que el cuerpo de la Madre Superiora fue hallado entre los escombros, quemado hasta no quedar rostro. Era solo historia de pueblo pequeño, exagerada, usada para asustar a los niños. Al menos en eso creía yo aquella noche. Clara llegó con la idea de hacer el ritual. 13 velas, en el altar de las ruinas, a medianoche. Dijo que sería una iniciación, que quien lograra quedarse hasta el final probaría que no tenía miedo de nada. Javier aceptó de inmediato, riéndose y diciendo que por fin iba a poder burlarse de la leyenda de una vez por todas. Mateo dudó, pero aceptó. Yo debí haber dicho que no. Debí haberme dado la vuelta en ese momento, pero no lo hice. La subida hasta el convento era un camino de tierra estrecho, casi tragado por la maleza. La luna estaba llena, iluminando el camino, pero eso solo empeoraba la sensación. Las sombras de los olivos se alargaban como brazos retorcidos, y el viento pasaba entre las hojas produciendo un sonido parecido a un susurro constante. Nadie decía nada, hasta que Javier rompió el silencio. Dentro de poco aparece la Madre Superiora para cobrar mensualidad de alma. Se rió solo. Nadie respondió. Cuando llegamos, el convento era aún más opresivo de lo que recordaba. Los arcos de piedra de la entrada estaban medio derrumbados, y las paredes internas estaban cubiertas de hollín, como si el incendio hubiera sucedido ayer. El techo había caído en varios puntos, dejando el cielo abierto, y en medio del salón principal había un altar de piedra rajado. Ahí era donde Clara quería poner las velas. Ella sacó de la mochila un paquete de velas blancas, compradas en la tienda de artículos religiosos del pueblo. Sus manos temblaban levemente, pero la sonrisa no desaparecía de su rostro. Colocamos las velas sobre el altar, una a una, formando un círculo imperfecto. Cuando la última fue colocada, Clara encendió un fósforo. El chasquido resonó en el silencio, y enseguida 13 llamas vacilantes empezaron a danzar, iluminando las piedras cubiertas de moho. «Ahora esperamos hasta la medianoche», dijo Clara, mirando su reloj de pulsera. El tiempo parecía no pasar. Nos quedamos sentados en el suelo frío, cada uno mirando la llama más cercana. El olor de cera quemándose se mezclaba con el moho, y con cada ráfaga de viento las velas temblaban, pero ninguna se apagaba. Javier empezó a silbar una melodía cualquiera, solo para romper el silencio, pero Clara le mandó callar. Fue entonces cuando me di cuenta. El convento no hacía ningún ruido. Nada. Ni viento, ni insectos, ni el sonido distante del pueblo allá abajo. Solo el leve crepitar de la llama.
El silencio era tan pesado que parecía físico, como si nos envolviera, presionando nuestros oídos. Quise hablar, pero la garganta estaba demasiado seca. Cuando el reloj marcó medianoche, Clara se levantó. «Es ahora. Vamos a apagar una por una», sopló la primera. La llama se extinguió con facilidad, dejando que un hilo de humo subiera hasta desaparecer en el aire. Luego fue la segunda, la tercera. Cada vez que una se apagaba, sentía un frío extraño extendiéndose por el suelo de piedra. No era viento. Era como si la temperatura bajara solo dentro de ese círculo. Cuando llegó el turno de la 12ª, todos estábamos de pie, mirando fijamente. Clara sopló, y la llama murió. Quedaba la última. Ella se acercó, inclinó el rostro y sopló con fuerza. La llama se inclinó, vaciló, y permaneció encendida. «Debe de ser la corriente de aire», dijo Javier, pero su voz sonó extraña, forzada. Clara lo intentó de nuevo, más cerca. Nada. Mateo se acercó y sopló con tanta fuerza que escupió cera derretida fuera de la mecha. La llama se movió, pero no se apagó. Fue entonces cuando me di cuenta de otra cosa. La vela no se estaba consumiendo. La cera no escurría. No se acumulaba alrededor de la base. Era como si el fuego no consumiera nada. Mateo retrocedió, pálido. Clara todavía sonreía, pero era una sonrisa nerviosa ahora, casi desesperada. «¿Están todos viendo esto, verdad?», preguntó. Nadie respondió. De repente, se oyó un chasquido. Un pedazo del techo se derrumbó al fondo del salón, levantando polvo. Todos nos giramos, pero no había nada. Cuando miramos de nuevo, la llama de la vela estaba más grande, más fuerte, como si hubiera sido alimentada por algo invisible. Y fue en ese momento que lo sentí, una presencia. No sé explicarlo de otra manera. Era como si alguien hubiera entrado en el salón, pero no había pasos, ni sombra. Solo la certeza absoluta de que ya no estábamos solos. El aire se volvió denso, difícil de respirar. «Esto no es normal», murmuró Mateo. «Deberíamos irnos», pero Clara no lo permitía. Ella miraba la vela como si estuviera hipnotizada. Sus ojos brillaban reflejando la llama. Toqué su brazo y sentí un escalofrío instantáneo, como si hubiera tocado metal helado. «Mira la mecha», dijo Javier de repente. «No es mecha». Nos acercamos, vacilantes. La llama ardía sobre algo oscuro, fino. No era algodón. Era más grueso, irregular. Juro que parecía tejido. Tejido quemado, pero que nunca se acababa. Clara rió, pero era una risa corta, sin alegría. La leyenda lo decía, ¿no? Que la última vela necesitaba un cuerpo. Nadie respondió. Estábamos todos paralizados. La llama titilaba más alto, y en el reflejo juro que vi, aunque solo fuera por un segundo, un rostro. No el nuestro. Un rostro delgado, envuelto en velo. Los ojos fijos, sin párpados. Y la sensación, la más terrible de todas, vino enseguida. La vela estaba eligiendo. No sé cuánto tiempo nos quedamos parados ahí, mirando esa llama que se negaba a morir. Era como si el tiempo se hubiera roto, como si cada segundo se arrastrara sin fin. La vela ardía firme, indiferente a nuestros intentos, y lo único que se movía era el aire, que parecía cada vez más pesado. Fue Javier quien rompió el trance primero. Dio un paso atrás, levantó el pie, y sin pensar, intentó aplastar la vela. Pero antes de que el tenis la tocara, la llama se alzó en una columna repentina, como si hubiera reaccionado. Javier retrocedió, gritando una grosería, y el fuego volvió a ser una pequeña llama tranquila, como si nada hubiera pasado. «No puede ser», repetía, frotándose los ojos, el rostro pálido. «No puede ser». Clara no parpadeaba. Miraba la vela como si estuviera frente a algo sagrado, o maldito. Su expresión ya no era de desafío ni de nerviosismo, era devoción. Eso me dio más miedo que la propia vela. «La leyenda», murmuró la voz casi un susurro. La leyenda decía que una de ellas nunca se apagaba, que necesitaba ser alimentada. «¡Cállate, Clara!», explotó Mateo. Su voz resonó en las paredes, demasiado fuerte para el silencio asfixiante del convento. «Esto es solo una vela, solo eso». Pero ni él creía lo que decía.
El sudor le corría por el rostro, aun con el frío que parecía subir del suelo. Fue entonces cuando lo oímos. Un sonido bajo, casi imperceptible al principio, como un murmullo distante, viniendo de las paredes quemadas del convento. Voces, muchas voces, en latín o en alguna lengua antigua que yo no entendía, pero era claro que no estaban contentas. Era un coro de lamento, un susurro que parecía salir de las piedras, resonando en nuestras cabezas más que en los oídos. Mateo se puso blanco. Javier miraba alrededor, desesperado, como si buscara la salida. Y yo no podía mover las piernas. Solo Clara parecía más tranquila, como si hubiera estado esperando eso. «No están entendiendo», dijo, mirándonos como si fuéramos niños tontos. «No es solo una leyenda, es un pacto». Las voces crecieron, y por un instante todo el salón pareció contraerse. Las velas apagadas soltaron humo al mismo tiempo, como si alguien hubiera pasado la mano sobre ellas. La única que seguía intacta era la maldita vela, su llama más viva que nunca. Fue ahí que notamos el detalle que nos destruyó del todo. Había más luz de la que debería. La vela iluminaba más de lo que una simple llama jamás podría. Las sombras que antes se proyectaban en las piedras ahora se movían solas, alargándose, torciéndose, como si tuvieran vida propia. Javier empezó a reír, una risa nerviosa, rota, que pronto se transformó en sollozo. Intentaba disimular, pero estaba al borde del colapso. Mateo lo agarraba del brazo, diciéndole que parara, pero su voz también temblaba. Yo solo pensaba en una cosa, salir de ahí, pero cuando miré la puerta, tuve la sensación absurda de que estaba más lejos que antes. El pasillo de piedra parecía estirarse, y la noche afuera era tan oscura que parecía sólida, como si no hubiera salida. «La vela tiene que elegir», dijo Clara de repente, como si repitiera algo que hubiera oído en algún lugar. «A uno de nosotros. Solo así se va a apagar». El silencio que vino después de esas palabras fue aún peor que los susurros. Todos sabíamos que, de algún modo, ella tenía razón. No tenía sentido, pero era lo único que parecía encajar. Mateo la empujó. «Cállate, esto es una locura». Pero antes de que ella respondiera, la llama se agitó de nuevo, creció, se alargó, y por una fracción de segundo vi claramente una mano surgir del fuego. No estaba hecha de carne ni de humo. Era algo intermedio, transparente, deformado, pero innegablemente una mano. Grité. No recuerdo qué dije. Solo recuerdo el sonido de mi propia voz resonando hasta desaparecer. Javier cayó de rodillas, llorando como un niño. Mateo retrocedió hasta golpear la espalda contra la pared, los ojos desorbitados. Y Clara sonrió. Ya eligió. En ese instante, la llama se inclinó hacia Javier, que estaba de rodillas. Un calor sofocante llenó el salón, y el aire pareció arder. Javier miró hacia arriba, el rostro empapado en lágrimas, y vi en sus ojos la comprensión más horrible que jamás vi en alguien. Lo sabía. Sabía que había sido elegido. Lo agarré del brazo, intentando tirar de él. «Vamos, vámonos», grité, pero era como si pesara toneladas. No reaccionaba, no luchaba. Solo repetía en voz baja como un mantra. «No se apaga, no se apaga». La llama se alzó aún más, envolviéndolo en una luz amarillenta. El olor de cera quemándose se mezcló con otro olor, algo más pesado, carne quemada. Empecé a gritar, tirando de él, pero la piel de su brazo estaba demasiado caliente, casi al rojo vivo. Mateo finalmente reaccionó. Me tiró con fuerza, apartándome de Javier. «¡Déjalo!», berró. «Tenemos que salir de aquí». No quería, pero las piernas obedecieron. Clara se quedó quieta, mirando todo, como si fuera parte de un ritual ensayado. La vi, de reojo, posar la mano sobre la llama. No se quemó. Al contrario, la luz pareció fundirse en ella, iluminando sus ojos de una forma que nunca voy a olvidar. Corrimos. No recuerdo cómo logramos atravesar el pasillo que parecía alargarse. No recuerdo cómo llegamos al camino de tierra. Solo recuerdo la sensación de que las voces nos seguían, susurrando detrás de nosotros, y la llama de la vela, que seguía encendida,
brillando allá dentro de las ruinas. Cuando finalmente miré hacia atrás, Javier ya no estaba, ni el cuerpo, ni nada, solo la llama, la vela ardiendo, y Clara, parada en la puerta del convento mirándonos con una sonrisa vacía. Pensé que correr sería suficiente, que bastaba con salir del convento, sentir el aire frío de la noche golpeando el rostro, el suelo firme de tierra bajo los pies, para que todo aquello terminara como una pesadilla que se desvanece al despertar. Pero estaba equivocado. La huida no terminó nada. Al contrario, pareció abrir aún más la herida. Mateo y yo bajamos la colina tropezando con las piedras, casi rodando en algunos tramos, sin mirar atrás. El silencio del pueblo dormido allá abajo debería ser un alivio, pero no lo fue. Cada casa parecía vacía, como escenarios pintados, y las calles estrechas y torcidas se asemejaban a un laberinto. La sensación era de que nunca íbamos a llegar a ningún lugar. Nos detuvimos solo cuando el cuerpo no aguantó más. El pecho ardía, las piernas temblaban. Nos apoyamos en un muro bajo, respirando como si hubiéramos corrido kilómetros. Mateo se sujetaba la cabeza entre las manos, repitiendo en voz baja: «Desapareció, Javier desapareció». No era una desaparición común. No hubo gritos, ni lucha, ni cuerpo. La vela simplemente lo tomó. Era como si nunca hubiera existido, y esa idea me carcomía por dentro, porque si podía pasarle a él, podía pasarnos a nosotros también. Miré a Mateo y noté algo que hasta entonces no quería enfrentar. Ya no éramos los mismos. Había algo en sus ojos, un vacío extraño, como si la parte más frágil hubiera sido arrancada a la fuerza. Sentía lo mismo dentro de mí. Fue entonces cuando la vimos. Clara venía bajando la colina, despacio, como si no tuviera ninguna prisa. Las piedras no la hacían tropezar, y la luna parecía seguirla, arrojando sobre ella una claridad enfermiza. El rostro estaba calmo, casi sereno, pero los ojos reflejaban una llama que no estaba afuera. Era como si la vela se hubiera encendido dentro de ella. «No sirve de nada correr», dijo, y la voz no era suya. Era más grave, arrastrada, como si otras voces hablaran junto a la de ella. Ya tomó lo que quería, pero todavía falta. Mateo dio un paso al frente, los puños cerrados. «¿Qué hiciste? ¿Dónde está Javier?» Ella sonrió, una sonrisa lenta, sin apuro. «No está en ningún lugar. Ahora él es la llama». Juro que en ese instante sentí olor a cera quemada en el aire, aun estando lejos del convento. El mismo olor pesado, dulce y nauseabundo. Mateo perdió la paciencia. Corrió hacia ella, como si pudiera derribarla, pero antes de tocarla, se detuvo en el aire. No sé cómo explicarlo. Fue como si hubiera chocado contra una pared invisible. Su cuerpo fue lanzado de vuelta, cayendo al suelo con fuerza. Intentó levantarse, pero parecía más pesado, como si la gravedad tirara solo de él. Clara simplemente se acercó. Pasaba por encima de las piedras con pasos ligeros, y cada vez que respiraba, yo veía salir vapor de su boca, como si su cuerpo estuviera ardiendo por dentro. «La vela no se apaga sin sangre», dijo y extendió la mano hacia mí. «Tú lo sabes. Yo sé que tú lo sabes». Retrocedí, tropezando con el muro detrás de mí. Todo dentro de mí gritaba que huyera, pero las piernas no obedecían. Era como estar atrapado entre la lucidez y la desesperación, viendo cómo la propia vida se estrechaba. Fue Mateo quien rompió el trance. Logró levantarse, cojeando, y me agarró del brazo. «Vamos, ahora». Corrimos sin mirar atrás. Las calles del pueblo parecían diferentes, más torcidas, como si nos empujaran de vuelta a la colina. Las casas eran sombras inmóviles, sin luz alguna, como si todos durmieran un sueño demasiado profundo para ser humano. Cuanto más corríamos, más tenía la impresión de que no salíamos del mismo lugar. «Está jugando con nosotros», dijo Mateo entre dientes, casi sin aliento. «Es como si estuviéramos dentro de un círculo». Y yo sabía que tenía razón. No había salida. Llegamos a la plaza central donde estaba la fuente de piedra. Siempre hubo agua allí, incluso en los veranos más secos, pero esa noche estaba seca.
El fondo de la fuente estaba cubierto de marcas quemadas, círculos de hollín que parecían dibujados a mano. En el centro, incrustada en la piedra, una vela igual a la del convento, ardiendo con la misma llama imposible. No sé cómo no enloquecí en ese momento. La llama titilaba despacio, como si respirara, e iluminaba rostros que no estaban allí segundos antes. Monjas, 10, 12, no sé, figuras con velo y hábito quemado, con los rostros oscuros de ceniza, mirándonos. No había ojos, solo cavidades brillando como brasas. Mateo me agarró la mano con tanta fuerza que casi me rompió los dedos. «No mires, no mires». Pero ya era tarde. Yo había mirado, y una de esas figuras se movió. No caminó, se deslizó. El hábito se arrastraba en el suelo sin sonido, pero podía oír dentro de mi cabeza el mismo coro de voces del convento, ahora más alto, más claro. No era oración, era cobro. Clara surgió detrás de ellas. Caminaba tranquila, como si fuera parte de aquel cortejo. La llama se reflejaba en sus ojos y por un instante tuve la certeza de que la vela no estaba afuera, estaba dentro de ella, ardiendo de adentro hacia afuera. «2 ya fueron», dijo. «Falta uno». Mateo se colocó delante de mí, el cuerpo tembloroso, pero firme. «No lo vas a tocar». Ella inclinó la cabeza, y la llama de la vela en la fuente aumentó de tamaño, como si le respondiera: «No soy yo quien decide». Fue en ese momento que las monjas avanzaron. No corrieron. Simplemente se deslizaron hacia nosotros. El aire se volvió pesado, como si estuviéramos bajo el agua. Mi cuerpo se hizo lento. Los músculos no respondían bien. Mateo intentó empujar a una de ellas, pero su brazo la atravesó como si fuera humo caliente. En el mismo instante gritó de dolor, y cuando sacó la mano, la piel estaba roja, en carne viva, como si hubiera sido quemada. Yo solo podía pensar en una cosa: huir. ¿Pero huir a dónde? Todo el pueblo parecía ser solo un escenario para aquello. Clara se acercaba cada vez más, las manos alzadas, y las voces de las monjas resonaban dentro de mi cráneo, repitiendo las mismas palabras en una lengua que no entendía, pero sentía su significado. Pedían entrega, pedían sacrificio. Fue entonces que la vela en la fuente explotó. La llama subió alto, tan alto que iluminó todos los tejados alrededor. El calor era sofocante, imposible respirar, y en medio de la luz lo vi, y nunca más lo olvidaré, el rostro de Javier, no como antes. Su rostro estaba derretido, deformado, pero sus ojos me encontraron. Él seguía allí dentro, atrapado, y en esa mirada solo había una súplica: «Alguien necesita reemplazar», grité. Un grito que parecía arrancarme la garganta. Mateo también gritaba, pero no sé si por las heridas o por la desesperación. Y Clara, con voz calma, solo dijo: «El fuego no acepta vacío, siempre va a querer un cuerpo». Y entonces la vela se volvió hacia mí. Pensé que iba a morir esa noche. Todo indicaba eso. La llama me había elegido, y sentí con cada fibra del cuerpo que ya no había salida. El calor era sofocante. El aire parecía sólido, imposible de respirar. Las monjas de rostro quemado se acercaban, deslizándose por el suelo, y a cada paso sentía que la realidad se alejaba un poco más, como si ese mundo no fuera mío. Pero no fue así como terminó. Mateo se lanzó contra mí en el último instante. Fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Empujó mi cuerpo con fuerza, y caí fuera del círculo de sombras. Me golpeé la cabeza en el suelo duro. Vi estrellas. Casi perdí el sentido. Cuando recuperé el enfoque, vi la escena que nunca más saldrá de mi mente. La llama había elegido, y lo tomó a él. No hubo grito, no hubo lucha. Fue como si la propia existencia de él hubiera sido arrancada de una vez. El cuerpo no cayó, no se quemó en pedazos, simplemente se disolvió, como si hubiera sido absorbido por el fuego. Un destello rápido, un chasquido y luego nada. Nada más que el olor a carne y cabello quemado, mezclado con el suave chasquido de la vela, satisfecha. Y así, la luz disminuyó. Las monjas desaparecieron una a una, disolviéndose como humo.
El calor sofocante se fue tan de repente como había llegado. El viento frío volvió a soplar, trayendo el olor distante de los olivares. Por un instante, parecía que el pueblo volvía a ser real, pero no era alivio. Era un silencio peor, un silencio cargado, como después de un trueno, cuando sabes que la tormenta todavía no ha terminado. Clara seguía allí. No lloró, no corrió, no reaccionó al sacrificio de Mateo. Estaba de pie, inmóvil, mirando la llama que todavía titilaba en el fondo de la fuente seca. Su rostro no mostraba miedo, ni rabia, ni tristeza. Estaba vacío, vacío como un espejo sin reflejo. Con pasos lentos, se acercó a la fuente. Pasó la mano sobre la llama y habló con una calma que me hizo temblar más que cualquier grito podría. La deuda está pagada, por ahora. Y entonces, por primera vez, la vela se apagó. Yo me quedé allí tirado, temblando, intentando entender lo que había pasado. Las piedras frías bajo mis manos, el cielo nocturno arriba, todo parecía real y al mismo tiempo distante, como si hubiera atravesado a un lugar del que nunca podría volver. Cuando por fin logré levantarme, no había nadie más. Clara se había ido. La fuente estaba seca, sin señales de fuego. Ningún vestigio de las monjas, ni de Mateo, ni de Javier. Nada. Solo yo. Solo. Rodeado por un silencio que parecía burlarse de mí. Intenté contarlo después, días más tarde. Se lo conté a mis padres, a la policía, a los vecinos, pero las palabras sonaban idiotas en cuanto salían de mi boca. ¿Cómo explicar que una vela había devorado a mis amigos? ¿Cómo explicar monjas de ceniza que se deslizaban sin pies? Voces que resonaban dentro de la mente. El sacrificio que Clara aceptó con serenidad. Nadie me creyó. La policía registró las desapariciones como fuga voluntaria. Algunos dijeron que Javier y Mateo habían decidido irse juntos, que estaban cansados del pueblo pequeño. Los rumores crecieron, que se habían ido a Madrid, que se habían escondido para evitar problemas. Historias que intentaban dar lógica a algo que no tenía ninguna. Pero yo lo sabía, y Clara también. Ella volvió a la rutina como si nada hubiera pasado. Iba a la escuela, ayudaba a su madre en el mercado, caminaba por la plaza como cualquier otra chica del pueblo, solo que ella ya no era la misma. Había algo diferente, y yo era el único que lo notaba. Sus ojos reflejaban una llama que no existía. No era metáfora, yo lo vi muchas veces. A veces, cuando la luz del sol la alcanzaba, parecía que el fuego estaba ardiendo detrás del iris, una llama pequeña, calma, eterna. La primera vez que nos cruzamos después de aquella noche, ella me esperaba a la salida de la escuela, apoyada en la verja, con los brazos cruzados. Intenté pasar sin mirarla, pero ella susurró bajo, solo para mí. El fuego no acepta vacío. Y sonrió. Eso me destruyó más que cualquier visión en el convento. Porque era real. Clara recordaba. No estaba en trance. No estaba loca. Sabía exactamente lo que había sucedido y lo aceptaba como parte de ella. No pude volver a dormir bien después de eso. Las noches se convirtieron en un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Javier y Mateo ardiendo en silencio, sin cuerpo, sin voz. A veces, en el silencio del cuarto, sentía el olor a cera derretida. Otras veces, despertaba con el sonido claro de fósforos encendiéndose en la oscuridad. Pero nunca había nada allí. Los años pasaron. El pueblo cambió un poco, pero el convento siguió allá arriba, en ruinas, observando. A veces, jóvenes curiosos intentan subir, hacer bromas, contar historias, pero ninguno se queda. Siempre vuelven antes de la medianoche. Quizás sientan el peso, aunque no lo entiendan. Yo me quedé. Yo sobreviví, pero nunca realmente salí de allí. Hoy, cuando camino por la plaza y veo a Clara, sí, ella todavía está allí, más vieja, pero con la misma mirada ardiendo. Siento que aquello nunca terminó. Es como si estuviéramos atrapados en el mismo pacto, como si fuéramos solo piezas reemplazables en un juego antiguo. Y la peor parte es la certeza. La llama no murió, solo duerme. Lo sé porque a veces, en plena madrugada, cuando la casa está sumida en silencio, veo un pequeño destello en la esquina del cuarto, una llama aislada, encendida en la nada,
titilando, esperando, y sé, un día será mi turno. Puedes pensar que todo esto es solo una historia mal contada, un delirio de alguien traumatizado, una pesadilla atrapada en la memoria. Yo mismo quisiera creerlo. Sería más fácil vivir si pudiera llamarlo alucinación, pero no lo es. La gente del pueblo aún habla del convento en ruinas. Es inevitable. Está allí, en lo alto de la colina, un esqueleto de piedra que nunca se deshace. Quien pasa cerca jura oír voces, un murmullo bajo que no es viento. Los niños que juegan en los alrededores dicen haber visto destellos entre las paredes quemadas, siempre a la misma hora, poco antes de la medianoche. Y Clara aún vive allí. Nunca se fue, nunca lo intentó. Los años pasaron, pero ella sigue igual, con esa mirada que parece reflejar una llama invisible. A veces me pregunto si todavía es humana, si queda algo de la amiga que conocí. Otras veces pienso que tal vez sea solo la guardiana de algo mucho más grande, algo que no nos pertenece. Intento llevar una vida normal, trabajo, rutinas, conversaciones banales, pero nada borra la certeza que cargo. La llama no murió, solo espera. Antes de pasar al siguiente relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Estoy escribiendo desde aquí, de la mesa de fórmica pegada a la ventana de la cocina de la casa alquilada. El vidrio da a la calle estrecha y vacía. En Wamba, el viento no camina, raspa, arrastra polvo y un olor a piedra fría incluso cuando el sol engaña y lo dora todo. Si uno saca la cabeza hacia afuera puede oír, muy leve, el ronco seco de las hojas de plátano rascando el suelo, y más lejos las campanas de la iglesia, que no tocan solo la hora, recuerdan que le debemos algo a alguien. No es una grabación, no es un guión lo que quiero mandarte, es solo lo que está pasando y necesito que exista en algún lugar fuera de mí. Llegué aquí a finales de abril para organizar documentos en el archivo parroquial, libros de bautismo, defunción, matrimonio, papeles de cuando el obispo todavía firmaba con tinta que almidonaba el papel. Es un trabajo técnico, numerar, limpiar moho con pincelitos, digitalizar páginas y anotar nombres repetidos de familias que atravesaron siglos sin salir del lugar. Tengo facilidad con el orden. Vengo de una vida que siempre necesité acomodar para no derrumbarme. No bebo, no consumo nada, no me gusta el drama. Mi manía es más simple. Listas. Si no está en una lista, no existe. Si no tiene fecha, es invención. Fue la lista la que me salvó en la primera semana, cuando mi piel empezó a comportarse como si alguien estuviera garabateando por debajo de ella. Pasó así. Domingo, 6:58. Desperté con una comezón fina justo en lo alto de la cadera izquierda. Pensé en alergia del agua dura del pueblo. Cuando levanté la blusa frente al espejo, vi una línea. No era un arañazo. Era un hilo rojo, una vena superficial, tal vez, recto como si estuviera dibujado con regla. Unos 4 centímetros de largo, discreto, bien lineal. Fotografié. Anoté en el cuaderno. Línea 1, 0658. 4 centímetros, prurito leve. El domingo por la noche la posadera, así llaman a la dueña de mi casa, me explicó el camino hacia el osario. Si vas a trabajar con papeles tienes que ver los huesos, dijo riendo, pero no era broma. Wamba es uno de esos lugares que amontonan lo que el tiempo no consigue llevarse. El osario está en una salita baja, paredes blancas, estantes que recuerdan una despensa. Uno entra y es atravesado por algo que no tiene nombre. No es olor a muerte. Esa piedra mojada y tela guardada. Miles de cráneos, tibias como haces de leña atada. No es escenario, es almacenamiento. Y hay un hábito que nadie avisa. Antes de cruzar la puerta, incluso quien no cree baja el rostro un instante. No lo llaman rezar, se llama respeto. Fui un lunes. Entré y no pensé en nada metafísico. Pensé en tipología de letra, en las fechas grabadas en placas, en la manera en que la fe colecciona lo que la tierra devuelve. Al fondo, cerca de una ventana pequeña, había una mesa con un cuerpo reciente. No reciente de hoy, sino de meses.
de entierro trasladado hacia adentro por falta de espacio. No me acerqué. No es mi sector. Había una tela blanca cubriendo la mitad de él y una cinta roja marcando el tobillo izquierdo con un número. Nadie allí me miró. Los huesos no miran. El martes, 707, la línea había crecido. 6 centímetros. Sin comezón, sin dolor. Solo estaba ahí, más nítida. Línea 2 en mi lista. Y el resto del día, el ruido del pueblo parecía más seco. Aquí la gente habla bajo. Compran pan como quien pide disculpas. Los ancianos caminan con un tipo de paso que no levanta el talón, arrastrando la suela, como si ahorraran ruido. Fui al mercado a comprar una esponja y noté a una mujer con un pañuelo lila en la cabeza, que miró hacia mi cadera cuando pasé. No digo que viera la marca por debajo de la blusa, sería imposible. Su mirada, sin embargo, se detuvo exactamente allí. Fue cosa de un segundo, y volvió a las naranjas. Miércoles, 7:12. El campanario sonó un poco antes. Dicen que el sacristán se equivoca a propósito, para mantener al pueblo alerta. Desperté con un ardor fino. La línea ahora tenía un nudo, un punto más oscuro donde la piel parecía tensarse. Yo conozco la piel, conozco la mía. No era alergia, picadura, urticaria. Era una tensión de dentro hacia afuera, como si alguien tirara de un hilo muy fino por debajo de mí. Fotografié de nuevo. Comparé. El nudo nuevo correspondía a un punto específico de la curva. Un nudo de costura. Es ridículo admitirlo, pero sentí vergüenza de mí misma. ¿Quién es la persona que fotografía su propia dermis como si fuera un mapa? ¿Pero era eso o convertirme en personaje de chisme de pueblo? Preferí la planilla. El jueves, en el archivo, la hermana que me orienta me pidió enumerar un lote de defunciones de 1979. Nombres repetidos, muertes repetidas, bronconeumonía, accidente rural, ACV, y en medio de ellos, un acta sin fecha de sepultura. Solo nombre, edad aproximada, observación, desconocido, traído del monte por pastores, sin familia, sin nada. El número del registro era el mismo de la cinta roja que vi en el tobillo en el osario. No tengo cómo probarlo, solo reconocí el orden de los dígitos. Cuando lo noté, mi estómago se vació. El cuerpo de la mesa al fondo y el número en el papel eran la misma persona que nadie conoció. La mujer del pañuelo lila me esperaba a la salida del archivo. No afuera, sino adentro, como quien recuerda algo urgente cuando uno está por irse. «No duermas con el espejo descubierto hoy», me dijo sin saludar. «Y no rechaces pan si te lo ofrecen». Me reí, por dentro. Asentí con la cabeza. Wamba tiene esas delicadezas que parecen insulto. Nadie dice, estás pálida. Dicen, come pan. En casa, cubrí el espejo con una toalla de baño. No por creencia, sino por método. Estaba probando hipótesis. Si a la mañana siguiente la línea se detenía, listo. Sugestión, histeria, coincidencia. Me reprendería sola y seguiría. Viernes, 7:03. La toalla en el espejo no cambió nada. La línea avanzó 2 centímetros más y ganó otro nudo. Tironeaba cuando respiraba. Una leve sensación de peso, como el borde de una falda atada demasiado fuerte. Punto 2, 7:03. Aún en la cama, apreté el lugar con la punta del dedo y traté de adivinar el trayecto, hacia dónde iba. Si seguía, llegaría al ombligo, luego a la costilla. Era cruel y lógico al mismo tiempo. Salí a trabajar y el viento de Castilla me pegó la ropa al cuerpo. Las piedras de la calle mantenían el frío, y yo, con mi manía de control, lo intenté. Caminé más despacio, respiré rítmico. Conté pasos hasta la iglesia, porque cuando uno no controla nada, alinea los pasos para engañar al cerebro. Al final de la tarde, tuve que volver al osario a buscar una firma en el libro de inventario. El sacristán, un hombre con manos manchadas de vela y solvente, abrió la puerta sin mirarme. 5 minutos, dijo. Después cierro. Crucé el pasillo de cráneos como quien atraviesa la cocina de un restaurante. Los ojos ven, la cabeza finge que no está mirando. Cuando llegué a la mesa del fondo, la tela blanca ya no cubría la mitad del cuerpo. Cubría menos. Ahora veía la región del abdomen. Había hilo rojo.
el mismo tono de la cinta con número. Un punto doble justo en el lugar donde había aparecido mi punto 2, y una línea que subía ligeramente hacia la derecha, en dirección a la costilla, exactamente mi trazado. No sé decir cuánto tiempo me quedé mirando. No había nada de película de terror, luces parpadeando, esas cosas. Era una sala limpia, silenciosa, y un cuerpo con costura reciente. Lo que me desarmó fue la correspondencia. Cuando volví en mí, me di cuenta de que tenía la mano en el propio vientre, justo encima del punto, como quien comprueba si aún hay piel entre uno y alguna otra cosa. El sacristán tosió detrás de mí y escondió la tos en la manga. No debía estar abierto, murmuró mirando hacia la tela. Pero yo no lo abrí. Lo dijo y le creí, no por confianza, sino porque había en su gesto una cara de quien fue sorprendido con la puerta sin llave, y sabe que alguien pasó. No fui yo. Yo no tocaría. Yo no toqué. Sábado. Anoté la hora antes de la campana. 7 celes. Desperté sin comezón, sin ardor, con presión. Los nudos ya eran 3, y al levantarme, sentí como si la piel estuviera sujeta por dentro. Un anzuelo invisible. Fui hasta la ventana de la cocina para respirar, y vi a la mujer del pañuelo lila afuera, parada en la acera, sosteniendo un saco de tela. No sé cómo supo, pero trajo pan. ¿Aceptas? Acepté, no por hambre, por obediencia tal vez. El pan estaba caliente y soltaba un vapor rápido en el aire frío. Ella no entró. Se quedó en la puerta mirando la toalla que cubría el espejo. Es bueno cubrir, dijo sin sonreír. Pero también es bueno devolver. ¿Devolver qué? Pregunté, y mi voz sonó diferente, casi enojada por necesitar la ayuda de una extraña. Ella levantó el mentón en dirección a la iglesia, como quien señala un pozo. No se guarda ahí lo que no es nuestro. No entendí. Me miró con una pena profunda y completó. Ellos lo llaman amarre de tierra. No es amor lo que intentan coser, es lugar. Y se fue. En mi lista, escribí. Hipótesis 1. La costura no es simbólica, es literal, pero invisible hasta que se manifiesta. Hipótesis 2. No es una persona la que me quiere, es el pueblo el que no quiere perderme. Borré las dos enseguida. Una cosa es inventar una tesis para que quepa en el miedo. Otra es aceptar que la piel se volvió correo. Domingo temprano, volví al osario antes de la misa. Ni sé si podía, pero la puerta lateral estaba entornada. Ya había perdido la ceremonia. Al fondo, la tela blanca estaba en el suelo. El cuerpo parecía igual y no parecía. Había más puntos, el mismo dibujo que mostraba mi piel, y un detalle nuevo. Un fino residuo seco de algo parecido al óxido junto a los nudos, como cuando se escupe sangre por la nariz y la tela mancha. Quise retroceder. El aire se estrechó. No era asco. Era una sensación de estar invadiendo un cuarto donde alguien duerme un sueño que uno no quiere interrumpir, pero tampoco puede permitir. Hablé. Yo nunca hablo sola, pero hablé. Bajo, sin valor para decirlo alto. Yo no te conozco. Fue ridículo. Pero la frase me vino lista, como quien devuelve un paquete que llegó a la puerta equivocado. Cerré los ojos y lo único que oí fue el viento haciendo la curva en la ventana pequeña, ese silbido cavernoso que Wamba inventó para sí. Cuando los abrí, el sacristán estaba en la puerta lateral. No es para usted, dijo, como si yo hubiera hecho una pregunta. Es para la casa. Y hizo un gesto vago que abarcaba todo. La pared, los huesos, el suelo calcáreo, la calle, las campanas. Cuando falta gente, la tierra cose. No es maldad. Y completó con una dulzura para la que yo no estaba lista. Pero duele. Salí con la impresión física de cuerda en el cuerpo. Caminé con pasos cortos para no sentir la piel tirar. En casa, quité la toalla del espejo para mirarme como gente normal. Fue peor. El espejo devolvió una versión de mí que no era otra persona. No te preocupes, yo sé bien quién soy. Pero una que carga un broche invisible. No había ninguna pérdida de identidad. Había una invasión disciplinada, metódica. Punto por punto. Peor que un fantasma es una regla. A partir de entonces pasé a dormir de lado, en el intento inútil de disminuir la tensión. Escribí notas para mí misma y las pegué en los armarios. Respirar hondo a las 6:59.
No rascar. Fotos a las 7:05. ¿Por qué seguía tomando fotos? Porque la única arma que tengo es probar que no estoy exagerando. Medir lo inexplicable me calma. En este pueblo donde casi todo huele a guardado, la medida es lo único que parece vivo. Hoy completé 8 días. La línea subió hasta la base de las costillas y giró hacia el centro. Cada nudo nuevo coincide milimétricamente con lo que vi en el abdomen abierto de aquel desconocido. Escribo esto sin drama. Si me vieras ahora, verías a alguien normal con una blusa común, el cabello recogido y las manos frías. Solo que por dentro, siento la disciplina de una aguja que se volvió rutina. El sacristán dijo que no es para mí, es para la casa. La mujer del pañuelo dijo que yo debía devolver lo que no es mío. Y yo, que siempre viví de listas, tengo solo una línea que crece. Entonces estoy probando la única devolución que consigo imaginar. Mañana, antes de la campana, voy a dejar un sobre en el escalón del osario. Dentro, la copia del registro del desconocido y un recado corto. No sé tu nombre. Yo no tuve la culpa de que te sobraran. No es oración. No es milagro. Es una manera de decir que entiendo lo que se está haciendo, pero no consiento. Si la línea se detiene, perfecto, borro las fotos. Si continúa, escribo de nuevo. Y si se forma el último punto donde no debe, voy a saber que la devolución no era papel, era otra cosa. Aún no sé cuál, pero ahora, al menos, esto existe fuera de mí, y fue lo que me quedó por ahora. Ya no confío en el reloj. No es insomnio común. Es un tipo de vigilia que se pega a la carne, como si cada célula supiera el minuto exacto antes de la campana. Puedo estar en silencio absoluto, ojos cerrados, cuerpo pesado, pero mi piel despierta primero. Un calor contenido, como soldador encendido sin rozar todavía. Luego viene el tañido de la campana, áspero, y enseguida el tirón. Es milimétrico, siempre en la misma cadencia. No duele como corte, duele como disciplina. Hoy, por primera vez, el trayecto de la línea llegó a mi ombligo. Un punto nuevo, más grueso, como si alguien hubiera hecho un nudo doble. Y hubo sangre. No mucha, pero la suficiente para manchar el borde de la blusa. Ya no puedo esconderlo con excusas de alergia. Si alguien mira de cerca, lo verá. Lo peor es que no tengo valor de mostrarlo. Sé la reacción que vendría. Diagnóstico psiquiátrico. Alguna etiqueta fácil. He estudiado demasiados papeles como para no saber cómo escribe la medicina. No voy a convertirme en nota al pie de prontuario. Intenté seguir rutina. Trabajo en el archivo. Café amargo. Lectura de nombres muertos. Pero la rutina no se sostiene cuando uno percibe que el aire de la sala pesa distinto solo para uno. Las personas se mueven normales, pero sus sombras en el suelo parecen más cortas cuando pasan a mi lado, como si la luz retrocediera. La hermana que me orienta preguntó si estaba pálida. Sonreí. Dije que era solo falta de sol, pero noté que evitó tocar los papeles que yo ya había manipulado, como si mi contacto fuera contagioso. La mujer del pañuelo lila apareció de nuevo. No me abordó directamente. Estaba en el banco de la plaza, moviendo un rosario gastado, los dedos corriendo por las cuentas sin prisa. Cuando pasé, dijo bajo sin mirar, «No aceptes agua de ellos». Me detuve por reflejo, pero no lo repitió. Continuó el rosario, y yo seguí, fingiendo normalidad, pero con la frase royendo por dentro. ¿Agua de quién? ¿Quiénes son ellos? Esa noche, no aguanté, y volví al osario. No era necesario, pero fui. La puerta lateral estaba nuevamente entornada. La sala parecía esperar. Entré. El cuerpo estaba más descubierto. Ahora el pecho expuesto, piel tirante en ángulos que imitaban exactamente la tensión que yo sentía al respirar. Y el detalle que me congeló, la misma gota de sangre seca en el ombligo, el mismo nudo doble. No es coincidencia, es espejo. Miré alrededor buscando si alguien más estaba allí. No había pasos, no había respiración, solo el silbido constante del viento en la ventana pequeña. Pero juro que, por un instante, sentí olor a hierro caliente. Y vi, no vi nítidamente, pero percibí una sombra baja, pegada al suelo, deslizándose rápido como tela tirada. Me fui sin mirar atrás. De madrugada,
Desperté con el ruido. No era viento, no era campana, era el sonido de aguja pasando por tela gruesa. No sé explicar cómo lo reconocí. Es ese rasguido seco, repetido que estira el tejido, solo que no había tela. Era mi piel. En el espejo, la línea ya se ramificaba. No solo subiendo, ahora un trazo lateral, como si el dibujo empezara a formar costado, costilla. Yo temblaba. Pensé en tomar un cuchillo de cocina y cortar el hilo imaginario, pero no hay hilo. Solo piel que tira. Si corto, me corto a mí misma. Escribo con manos frías. No sé si todavía estoy sola aquí. No es que alguien esté en la casa, es que siento un peso distribuido, como si otra masa ocupara el mismo espacio que yo. Cada vez que giro el rostro, el aire se comprime, como si tuviera volumen. Sé que debería huir, pero ¿huir a dónde? La mujer del pañuelo dijo, es lugar. Si es lugar, no sirve el camino. Y el sacristán advirtió, no es para usted, es para la casa. Entonces no es persecución, es residencia. Me he vuelto lo que faltaba en la arquitectura, un punto de unión, y no sé cuánto tiempo falta para el último nudo. El sonido ya no viene solo a las 7 de la mañana. Ha atravesado los horarios, se infiltra en medio del día, en el silencio de la tarde, en el momento en que estoy acostada intentando descansar. Es siempre lo mismo. El paso de la aguja, un rasguido seco, cadenciado, seguido de una pausa corta, como si alguien estuviera midiendo la tensión del hilo antes del siguiente punto. Lo reconozco porque ahora lo siento por dentro. El ruido y el dolor son simultáneos, como si mis huesos fueran tejido estirado. Hoy desperté con la línea ya alcanzando el esternón, ese hueso en el centro del pecho. El ombligo ya no es el centro del dibujo. La costura formó una bifurcación, 2 líneas subiendo, paralelas, simétricas. No es aleatorio, es proyecto. Con cada respiración, siento la piel crujir por dentro, como tela antigua que ya no aguanta más. No debería haber ido al osario otra vez, pero la compulsión es más fuerte que la lógica. No fui para vigilar, fui para confirmar, y confirmé. El cuerpo del desconocido ahora exhibe la misma bifurcación en el pecho, costura recién hecha, aún húmeda, como si la aguja hubiera pasado en el mismo momento en que mi piel latía. Él no tiene nombre, pero tiene mi mapa. Yo no tengo elección. Si quiero saber qué va a pasar conmigo, necesito mirarlo a él. Es como espiar el futuro ya bordado, solo que hoy no estaba sola. Entré por la puerta lateral y vi al sacristán al fondo. No se movió cuando me notó. Se quedó quieto, las manos detrás de la espalda, el cuerpo erguido como quien asiste a algo inevitable. Cuando pasé junto a él, dijo bajo, casi un susurro, «Ya no es costura, señora, es unión». Sentí la garganta cerrarse. Pregunté qué significaba. No respondió, solo giró el rostro hacia el cuerpo sobre la mesa, como si el silencio fuera explicación. Volví a casa temblando. Cerré puertas, ventanas, espejo cubierto otra vez, pero el reflejo no respeta tela. Incluso sin ver, siento algo observándome desde dentro del vidrio. Es como si el muerto tuviera una forma de usarme como superficie. Yo me escondo de él, pero él me ve. El ápice fue de noche. Estaba acostada, intentando no pensar, cuando comenzó el olor. No era sudor, no era sangre, era olor a cementerio mojado, esa mezcla de caliza y flor podrida. Al principio venía de la ventana, después del armario, hasta que percibí, venía de mí. Mi piel exhalaba el mismo olor que yo había sentido en el osario. Miré la sábana de la cama. Pequeñas manchas oscuras se formaban en los puntos donde la línea tocaba el tejido. No era sudor, era una humedad ferruginosa, espesa, que se pegaba al algodón. Me levanté, jadeante. La blusa pegada al cuerpo parecía pesada. Cuando la jalé, vi que los puntos ahora no eran solo rojos. Había color marrón, el mismo de sangre coagulada antigua. Era como si el hilo que me sujetaba tuviera décadas, siglos. No me estaban cosiendo con algo nuevo. Me estaban uniendo a algo muy, muy viejo. En ese instante, oí la campana. No eran las 7 de la mañana. Era medianoche. Y no era la campana de la iglesia. Era el sonido del metal resonando dentro de mí, como si mi pecho se hubiera vuelto badajo.
Caí de rodillas. La línea entera tiró de una vez. Un apretón brutal que me hizo vomitar en el fregadero de la cocina. El vómito no era comida, era agua oscura, barrosa, como si yo hubiera tragado tierra empapada. Y entonces comprendí. No me están cociendo a un cadáver, me están cociendo a su tierra. La costura no es persona, es sepultura. Miré mis manos apoyadas en el borde del fregadero. La piel de los dedos estaba arrugada, como si hubiera pasado horas sumergida en agua helada. Solo que no había tocado agua alguna. Era señal de encharcamiento. Mi cuerpo se estaba volviendo el cuerpo de alguien que ya pasó demasiado tiempo bajo tierra. Cuando levanté el rostro, vi en el vidrio de la ventana un reflejo que no era mío. El rostro era más delgado, los ojos hundidos, la boca cerrada. No me miraba con odio, me miraba con reconocimiento, como si por fin hubiera encontrado la pieza que faltaba. No grité, no serviría de nada. Solo apoyé la frente en el vidrio frío y entendí que el abismo no solo te mira de vuelta, te arrastra hacia adentro, punto por punto. Ya no duermo. El sueño es un riesgo que no puedo permitir. Descubrí que, si cierro los ojos a fondo, la costura avanza más rápido, como si el cuerpo aprovechara la rendición para completar el trabajo. Pasé las 2 últimas noches caminando por la casa, midiendo los centímetros de la línea, limpiando la sangre seca que surge sola, y anotando los horarios en hojas sueltas que ya no caben en la mesa. Mis anotaciones no son para entender, son para distraerme. La lógica ya no me sirve. Ayer por la tarde decidí buscar a la mujer del pañuelo lila. Salí por las calles estrechas de Wamba, preguntando por ella, pero nadie sabía su nombre. La gente desviaba la mirada, respondía corto, y volvía a la rutina como si la palabra pañuelo fuera una acusación. Volví con la sensación clara de que ella nunca existió, o que solo existe para quien necesita escuchar, pero suena en mi cabeza: no se guarda hilo que no es nuestro. Hoy la costura llegó a la clavícula. 2 ramificaciones subiendo por el pecho, casi alcanzando el cuello. Respiro con dificultad. Al tocar, siento bultos bajo la piel, como si hubiera nudos internos que no aparecen en la superficie. Eso es lo que más me desespera. Hay puntos que no puedo fotografiar. La costura no es solo visible, corre también por dentro, donde no llego. Resolví confrontar al sacristán. Entré en la sacristía sin pedir permiso. Él estaba limpiando candelabros con un paño empapado en cera. Cuando me vio, no se asustó. Solo dijo: «Ya ha empezado a oír su respiración, ¿no?». Respondí que no, pero era mentira. La he oído. No es respiración humana. No inflama el aire. Es un suspiro pesado que vibra dentro de mi tórax, acompañando mi ritmo, como si 2 cavidades intentaran respirar juntas. «¿Qué pasa cuando termina?», pregunté. Él dejó el paño y se acercó, despacio. «Cuando termina, no hay diferencia entre usted y él». Su voz no tenía amenaza, era constatación. Volví a casa y lloré de rabia. No por la muerte, por la invasión. No soy suicida, no tengo esa inclinación, pero sentí ganas de cortar la piel hasta el hueso, arrancar lo que fuera necesario para mantener lo que aún es solo mío. Pero no sirve. Cada intento de reaccionar, la línea responde, tirando más hondo, latiendo como castigo. La prueba vino de noche. Fui a la cocina y el espejo pequeño, que yo había cubierto, estaba descubierto. No fui yo. La toalla estaba en el suelo, doblada, como si alguien la hubiera retirado con cuidado. El reflejo me mostró lo que faltaba. No era solo la línea en el pecho. Ahora había costura también en el rostro. Un trazo fino subiendo de la base del mentón hasta la mejilla, tirando la comisura de la boca hacia abajo. No es corte, es punto. La línea está dibujando otra expresión en mí. Caí sentada en el suelo frío, mirando aquello. Fue en ese momento que sentí la presencia detrás. No era sombra, no era viento. Era alguien de pie, muy cerca. No necesité girar para saber. La respiración dentro de mí dejó de ser interna. Se volvió externa, pegada a mi nuca. Hablé sin valor de mirar. «¿Qué quieres?». Y la respuesta no fue voz, fue tirón. Un nudo nuevo, ardiente, cerrándose justo en la garganta, como si estuviera hilvanando mi habla. El mensaje es claro. No hay él y yo.
Solo hay lo que falta unir. Estoy escribiendo lo que tal vez sea el último tramo con mis propias palabras. No sé si mañana aún tendré voz para describir. Con cada punto, siento que parte de mi pensamiento se disuelve, como si memorias enteras fueran atadas junto y guardadas en otro cuerpo que no es el mío. Entiendo ahora lo que el sacristán quiso decir. No es para mí, es para la casa. Yo soy solo la extensión de una deuda antigua, un paño nuevo que sirve para completar el desgarro de un tejido demasiado viejo para ser reparado solo. Y si mañana no consigo seguir escribiendo, quiero que quede claro, yo no acepté. Resistí hasta donde pude, pero hay costuras que no piden permiso. La cicatriz no va a desaparecer, va a permanecer aunque yo desaparezca, va a quedar como marca de la casa. La última entrada de mi cuaderno termina en medio de una frase. La tinta se escurrió fuera de la línea, un trazo torcido. No sé si fui yo quien tiró la pluma, o si fue la aguja la que me arrastró a otro lugar antes del punto final. Después de eso, ya no hay más registros míos, pero hay cosas que quedaron. El 14 de mayo, a las 6:58 de la mañana, el sacristán encontró el sobre que yo había dejado en el escalón del osario. Dentro, la copia del registro del desconocido y el recado corto. No sé tu nombre. Yo no tuve la culpa de que te sobraran. Contó a los vecinos que el papel estaba seco, pero que, al tomarlo, sintió la punta de los dedos húmeda, como si hubiera tocado tela recién lavada. No había llovido en esa madrugada. Ese mismo día, por la tarde, el cuerpo sobre la mesa fue retirado del osario y enterrado en un punto apartado del cementerio, donde la tierra es más blanda. El número de la cinta roja fue tachado del libro de defunciones. La página quedó manchada de marrón, como si alguien hubiera soplado polvo ferruginoso sobre ella. Nadie supo explicar. En la casa donde yo estaba, encontraron las puertas cerradas por dentro y las ventanas aseguradas. La sábana que cubría el espejo había sido cosida al marco, punto por punto, con un hilo rojo antiguo. Sobre la mesa de la cocina había dos cosas: mi cuaderno lleno de anotaciones sobre centímetros, horas y puntos, y un pedazo de tela blanca doblada, con olor a osario, empapada en una humedad oscura. No encontraron mi cuerpo. Días después comenzaron a circular por el pueblo historias contradictorias. Algunos decían que, la noche anterior al entierro, vieron a una mujer cruzando la plaza con pasos cortos, encorvada, llevando una bolsa de tela en el brazo. Otros afirmaban haber oído, en la campana de las 7, un segundo tañido más grave, que venía de debajo de la tierra. El sacristán, único que parece saber más de lo que dice, solo respondió: ahora está saldado. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla voy a dejar la lista de reproducción de los videos que sé que te van a gustar. Nos vemos allí.